Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a terminar de descubrir Kilauea, la gran novedad que inaugura este año la Acuópolis de Villanueva de la Cañada, y para ello nos han traído de excursión a los creadores de contenido, así que no he tenido que irme al perímetro a ver las obras como un buen señor de 80 años. Pero vamos con lo importante. Kilauea no es la única novedad, y es que viene acompañada de una nueva área llamada Mananui. En ella encontraremos a la propia Kilauea y a dos atracciones que ya estaban en el parque desde hace muchos años, Boomerang y el Río Lento. Ambas están siendo retematizadas para integrarse en esa temática hawaiana. Además, Mananui contará con una zona de hamacas y con 3 zonas VIP, que son las de soltar panoja, vamos. Y aquí llega por fin la reina Kilauea, esta watercoaster de ProSlide, de la que ya os hice todo el spoiler en enero, pero hoy ya os la puedo enseñar en detalle y contaros un montón de información que nos han dado sobre ella, empezando por su argumento. Esta atracción está basada en el mito hawaiano que enfrenta a la diosa del poder y a la diosa del agua. Por un lado, los 4 lanzamientos con los que cuenta la atracción representan a la diosa del poder, y es que gracias a ello se podrá llegar a alcanzar hasta una velocidad de 35 km/h. Así que es el que va, pues, como un pepino. Y por otro lado, los puntos de splash, o donde nos vamos a mojar más, que evidentemente son los que representan a la diosa del agua. El recorrido termina a los pies del volcán Kilauea, que es este gran elemento que encontraremos justo al lado de las colas, y del que saldrá vapor o el humillo propio de un volcán en erupción. El punto más alto de la atracción ronda los 10 metros de altura, y el recorrido tiene una longitud de algo más de 180 metros. Y por fin ya puedo contestar a la pregunta que tantas veces me habéis hecho. ¿Cuánto va a durar el recorrido? Pues unos 45 segundos, que es más de lo que tardaba tu madre en encontrar algo cuando te decía a qué voy yo y lo encuentro. Y una de las cosas que más ilusión nos va a hacer va a ser no cargar con la barca a cuestas, y es que la atracción cuenta con una cinta transportadora que subirá las barcas desde la piscina de recepción hasta lo alto de la estación. Allí las barcas podrán ser ocupadas por 2, 3 o 4 personas, dependiendo del peso máximo que se estipule que podrá cargar cada barca, y que de momento no nos lo han podido decir porque todavía están haciendo pruebas. El peso de las personas que vayan a subir en una barca se medirá con esta báscula que se ha instalado en la estación. Si la luz se pone verde, podréis subir los que os habéis pesado. Si se pone en rojo es porque se ha superado el peso y habrá que repartirse en 2 barcas. La flota de esta atracción consta de 6 barcas. En principio, el objetivo que tienen en cuanto a la operativa es que siempre haya 2 barcas realizando el recorrido, evidentemente con su distancia correspondiente. Mientras tanto, habrá otra descargándose en la piscina de recepción, una cuarta subiendo por la cinta transportadora y la quinta cargándose en la estación con el siguiente grupo. Y si se puede, se añadiría esa 6ª barca que quedaría por usar. De cumplirse con esta operativa, la capacidad de Kilauea será de entre 700 y 720 personas a la hora. La zona de colas cuenta con un laberinto con lonas para dar sombra, y justo antes de subir a la estación habrá una ducha que vendrá muy bien por si llevas 1 kilito de arena encima. Pero lo más importante de unas colas es que no te aburras o no te canses de ver cómo se dan besitos los tortolitos que van delante de ti, y para ello van a instalar unos juegos en las colas para que estés entretenido mientras esperas. Además de todo esto, Kilauea va a contar con una banda sonora propia, así que ya podemos confirmar que nos escuchará Hawaii Bombay de Mecano, porque efectivamente son de lo que no hay. Y esto ha sido todo lo que nos han enseñado, o al menos lo que podemos mostrar. Si es verdad que aún faltan cosas por terminar, como poner carteles y decoración que ya está en el parque, pero no os preocupéis que estará todo a punto para el día de la apertura, que será el 12 de junio. Muchas gracias a la Acuópolis por la invitación y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao!